Abrimos una nueva hora en la sintonía de Más FM. Resulta casi impensable hoy día no disponer en casa de un coche para desplazarnos, tanto al trabajo como para nuestras actividades de ocio y tiempo libre. Sin embargo, se estima que un 30% de los conductores en España experimentan ansiedad al volante y hasta un 19% dejan de conducir para siempre por el miedo que les genera coger el coche. Hoy, en nuestro espacio de salud, hablamos de este problema, también conocido por los propios psicólogos como amaxofobia o fobia a conducir. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro, ¿qué tal? Bueno, para comenzar, ¿qué es concretamente la amaxofobia? Bueno, pues como tú bien has introducido, la amaxofobia entra dentro de las fobias o miedos intensos y se refiere al miedo excesivo, o mejor dicho, a la fobia a conducir. Hay varios tipos y hay autores que hablan incluso de amaxofobia primaria y secundaria. La primaria serían las personas que antes de haber conducido nunca perciben que es una acción que les da miedo y por eso posponen el sacarse el carné de conducir. Y luego la segunda sería cuando la persona sí que tiene su carnet y sí que ha pasado un periodo en el que ha cogido el coche con mayor o menor frecuencia y en lugares más o menos transitados o con tráfico y desarrolla la fobia después. Yo a las cifras que has introducido tú al principio añadiría la de que un 6% de las personas con amaxofobia llegan incluso a sufrir un nivel tan grave de esta fobia que se quedan paralizados al volante, que sufren como parálisis con el peligro que eso supone pues en esta situación. Y aparte de esa parálisis que pueden sufrir las personas con amaxofobia, en los casos más graves, ¿qué otros síntomas podemos observar en una persona con amaxofobia? Pues son en realidad los síntomas propios de cualquier fobia. Por ejemplo, pueden aparecer palpitaciones fuertes, sensación de opresión en el pecho, taquicardias, dificultad para respirar, sudor frío o sensación de mucho calor, pero luego con las manos frías, boca seca, dificultad para tragar, sensación de mareo, alteraciones incluso a la hora de ver lo que hay alrededor, como que no vemos bien, temblores, sensación de desasosiego, todo eso a nivel físico. Y esto puede ser más o menos grave, es decir, pueden haber personas que tengan unos pocos síntomas controlables y personas que tengan muchos síntomas muy intensos y eso les lleve incluso a esa parálisis que hemos mencionado, en la que la persona se queda con rigidez muscular y con una sensación como de peligro urgente o inminente. Luego, una vez que la persona ya ha tenido algún episodio de este tipo, como lo ha pasado muy mal, lo que ocurre es que el proceso que sucede en todas las fobias, que es que se produce como una asociación de todo lo que tiene que ver con conducir o con los coches a la ansiedad y al miedo. Entonces la persona ya al anticipar que tiene que coger el coche o que tiene que conducir, empieza a sentir esos síntomas sin siquiera haberse montado en el coche. Y empieza también a tener pensamientos ansiógenos como, por ejemplo, pues no voy a ser capaz, o voy a tener un accidente, o los demás coches me están esperando, o me van a pitar, o voy a montar un espectáculo. Todo este tipo de pensamientos que le generan ansiedad a la persona sin que realmente haya pasado nada. ¿Se saben las causas por las que podemos desarrollar amaxofobia o miedo a conducir? Y bueno, y luego también, ¿es algo que podemos desarrollar cualquier conductor o hay personas que tienen más riesgo? Pues el mecanismo de adquisición de la fobia a conducir es parecido al del resto de las fobias. Puede ser o bien por haber tenido alguna experiencia negativa real relacionada con conducir, que no tiene por qué haber sido un accidente muy grave, sino pues haber rozado un poco el coche aparcando o que se te haya averiado en una ciudad con mucho tráfico o pequeños incidentes que podemos tener en cualquier momento cualquiera. También puede que hayamos tenido alguna mala experiencia de ansiedad dentro del coche y que aunque esa experiencia no tenga que ver directamente con el hecho de conducir, pues hayamos asociado esa situación de conducir con el hecho de desarrollar la ansiedad y la fobia. Y luego también, no solo a partir de una experiencia real propia, sino que también está lo que se conoce en psicología como aprendizaje por modelado, que viene a ser que hayamos visto o hayamos escuchado experiencias negativas en otros, o a través de la televisión o los medios de comunicación, o que lo hayamos visto.
Y luego también hay una forma de adquirir esta fobia que es muy común entre conductores noveles que se acaban de sacar el carné, que es por refuerzo negativo. Es decir, cuando todos nos sacamos el carné de conducir o nos lo estamos sacando, evidentemente al principio es normal que sea una tarea que nos produce cierto agobio o cierto nerviosismo, porque si os dais cuenta es una tarea que requiere muchas subtareas que además tenemos que hacer como al mismo tiempo, como meter el embrague, la marcha, sacar el embrague mientras aceleras, que no se te cale, mirar por los espejos, pendiente del tráfico, de no darle a otros coches. Al final es una actividad que los psicólogos llamamos procedimental, como sería, por ejemplo, montar en bici, porque es una habilidad que tiene que automatizar no nuestro cerebro, sino nuestro cerebelo, que es otra región de nuestro encéfalo. Y mientras que eso no se produce, pues nos genera mucho agobio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cuando estoy en esta etapa inicial, que a lo mejor se puede pasar un año o año y medio, dependiendo de la oportunidad que yo tenga de coger un coche, pues yo lo que hago es que me retiro y no lo cojo, se produce ese refuerzo negativo. Refuerzo negativo es que a mí se me alivia el malestar o el agobio y me quedo tranquilo porque no lo cojo, pero evitando la actividad de conducir. ¿Qué pasa? Que eso es darle de comer al miedo, porque realmente yo no tengo la habilidad suficiente y tengo que hacer un sobreesfuerzo para conducir. Pero como no me enfrento al miedo, se me hace más grande y entonces, por una parte, no desarrollo la habilidad y por otra, pues el miedo se me aumenta, por así decirlo. Bueno, Isabel, como psicóloga, sabemos que hay personas, que vemos que quizás conducen en unos lugares pues más tranquilos o quizás con menos tráfico y sin embargo se ponen muy nerviosas a la hora de entrar en una ciudad. Pues intentan evitarlo. Quizás cuando lo sacas de su entorno ya se les va notando ese agobio. ¿Esto puede ser también amaxofobia? Pues en una forma leve, pero en cierto modo sí. Pensad que las fobias no siempre se dan en la misma intensidad en todas las personas. Es decir, no hay un o la tengo esa fobia o no la tengo, sino más bien se da en un continuo como si fuera un botón de volumen desde menos intensidad a más intensidad. Entonces puede haber gente que a lo mejor conduce tranquilo en un pueblo pequeño y más o menos se maneja sin tráfico, pero le resulta imposible entrar a una gran ciudad por la ansiedad que le genera ese tráfico y esa densidad. O hay gente que le pasa con la autopista o con la autovía también. Eso puede tener que ver con lo que hemos dicho ahora mismo de enfrentarse a la situación. Si tú te quedas en un determinado lugar, es posible que al desplazarte a otro aparezca esa ansiedad, o incluso te dé un ataque de pánico o sufras esa parálisis. Y es problemático, pues, en la medida en la que, sobre todo, te limita tu vida, porque si tienes que privarte de hacer algo por el hecho de no conducir o no entrar en determinados lugares, pues al final ya te está limitando la vida. Antes has dicho que el haber escuchado accidentes en los medios de comunicación puede producir amaxofobia o miedo a conducir. Entonces, Isabel, ¿serían perjudiciales para las personas que tienen ansiedad al volante, por ejemplo, los propios anuncios de la Dirección General de Tráfico en los que muestran estos accidentes de tráfico? Pues la Dirección General de Tráfico trabaja con psicólogos del tráfico y la seguridad vial, que es una rama de la psicología bastante desconocida para la gente, la verdad, pero que aparte de este tema, pues estudian muchos comportamientos nuestros al volante, los accidentes, cómo reforzar nuestra conducta deseada con el tema del carné por puntos o las sanciones y las multas, evitar accidentes o incluso nuestra capacidad para atender a determinadas señales de tráfico, todo este tipo de cosas. Y sí que hace unos años vieron que los anuncios estos que salen en la tele muy impactantes con accidentes, que ahora pues habréis visto que hay uno de una chica fallecida que le sale el cuerpo por la luna delantera del coche. Pues vieron que sí que removían las conciencias de esos conductores que corren muchísimo, sobre todo dentro de los pueblos, y podían hacer que recuperaran pues cierta sensibilidad a la hora de quizás levantar el pie del acelerador o no beber al volante o bajarle un poco el volumen a la radio. Pero luego, en contraparte, a aquel perfil de persona más ansiosa, más preocupada, con un perfil más miedoso, podía producir un efecto contrario, que también provoca accidentes, que es que van tan inseguros que llega un punto en que se sienten ansiosos, nerviosos, mareados, y esa inseguridad hace que tengan actuaciones al volante que terminan en accidente.
Y de hecho esto hay investigaciones que lo demuestran y es que la DGT hizo estudios que están publicados sobre este tema. Entonces estudiaron la forma de hacer el anuncio controlando que por la otra parte tampoco generara el efecto contrario. Pero es que también hay que decir que es muy complicado diseñar un anuncio que llegue a todo el mundo, porque cada persona tiene una psicología distinta y no a todos nos genera el mismo efecto ver ese tipo de imágenes. Muy complicado esto, ¿no? Me estoy imaginando ahora mismo, Isabel, no sé, las vueltas que se ha dado a gente que está de acuerdo en que nos pongan la situación real de lo que se está viviendo en muchos hospitales de cara a la COVID. Otros dicen que no puede ser nada positivo. Esto es un lío tremendo. Claro, es que es muy complicado porque depende de la población a la que te dirijas, así genera unos efectos u otros, porque como cada persona tiene unos esquemas, va a interpretar el anuncio de una manera. Así que es cierto que a algunos nos va a generar como ese miedo que haga que tengas comportamientos de menor riesgo, pero a otras personas, sin embargo, el miedo les va a paralizar, entonces puede ser contraproducente. Bueno, ¿y es un problema que pueda tener tratamiento? Porque lo que es cierto es que no poder conducir puede limitarnos mucho la vida. Sí, como todas las fobias tiene su tratamiento y es un problema que se supera, por supuesto. El tratamiento de primera línea se llama exposición gradual, que previo a darle a la persona pues información sobre los síntomas de la ansiedad y esas herramientas para gestionar esa parálisis que les da o ese pánico, se le va exponiendo después muy progresivamente a la situación de conducir. Primero, si la fobia es muy fuerte, se puede hacer con imaginación. Y conforme la persona ya se va habituando a la ansiedad, entonces entramos al coche real. Primero con alguien al lado que sea experto para dar seguridad. De hecho, hay muchas autoescuelas que están especializadas en este tema. Y luego pues ya se va dejando a la persona sola, muy poco a poco. Pero claro, siempre dando antes información sobre qué es la ansiedad, para que sepan realmente de dónde le vienen todos esos síntomas que viven tan mal, y también herramientas para que la persona se pueda gestionar a la hora de enfrentarse a la tarea de conducir. Porque es cierto que como dices, dependiendo de dónde vivas o de dónde trabajes, puede ser muy limitante el hecho de no coger un coche para desplazarte, por ejemplo, en los pueblos, sin ir más lejos. Bueno, muy complejo como siempre, el miedo a conducir, a maxofobia que hoy hemos puesto sobre la mesa. Aquí siempre hemos dicho, no sé si lo estoy diciendo bien, tú como experta, como psicóloga, como especialista, a lo mejor me lo puedes aclarar perfectamente. Nunca tenerle miedo a conducir, pero sí el respeto, no perdérselo nunca. Claro, no perder el respeto justo para no sobrepasar la velocidad y para tener siempre presente que las normas están por algo, para evitar riesgos y peligros. Y que no estamos solos en la carretera, hay más gente. Así es. Pues nada, hoy a Maxofobia, Isabel Fernández, psicóloga que cada martes nos pone sobre la mesa un tema muy importante. Hoy el miedo a conducir, que cada vez, y quizás a lo mejor ahora también con el tema de la COVID, el tema de que no hayamos cogido mucho el coche, ¿eso también puede influenciar? Claro, y también el hecho de que vamos más tensos y ya de por sí esa tensión nos predispone a desarrollar más trastornos de ansiedad y más fobias. De hecho, es cierto que nos estamos encontrando ahora con un repunte de salud mental, que no queríamos decirlo, pero sí que nos lo estamos encontrando. Y ha pasado 1 año y pico, o sea que sí. Esto va para rato, como se suele decir. Pues Isabel Fernández, si quisiéramos hablar contigo de este tema o de otros, ¿dónde podemos localizarte? Bueno, pues como siempre estamos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín y tenemos las redes sociales de Isabel Psicología para cualquier información que necesitéis sobre este o cualquier otro tema. Pues muy bien. Bueno, pues entonces el martes que viene nos volvemos a citar. Hasta el martes que viene. Un saludo.